Saludos cordiales, nos encontramos acá en la segunda sesión de este podcast sobre Derecho Constitucional, organizado por la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. El día de hoy vamos a tener al licenciado Luis Galicia, quien es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas y también es magistrado de la Sala Laboral de Quetzaltenango. En ese sentido, vamos a preguntarle, licenciado, ¿cuáles son los principios constitucionales que usted considera que son más importantes? Bueno, muy bien. En primer lugar, la honra y la gloria sea para Dios. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de este medio tecnológico. Bueno, comentarles que a la luz de la verdad y del constitucionalismo, los principios son fundamentales y son esenciales para comprender el qué hacer de la Constitución y el porqué de la Constitución. Debemos de partir que un principio es una raíz, es el origen, es prácticamente el sustento filosófico, el sustento ontológico y, por qué no decirlo, desde el enfoque axiológico y desde un punto de vista se debe interpretar desde la teoría de la etiología, o sea, la causa, el motivo, sin olvidar el elemento teleológico de los principios, o sea, la finalidad de los principios. A raíz de ello podemos decir que la Constitución como ley suprema, como ley fundamental y como el sustento del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, manejando la tesis del connotado tratadista Hans Kelsen en su libro de Teoría Pura del Derecho, la norma fundante del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho siempre va a ser la Constitución. Sin menoscabo, lógicamente, de la Asamblea Nacional Constituyente como poder constituyente y el pueblo como soberano, que es el sustento filosófico del ordenamiento jurídico. A raíz de ello, la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la cual se promulgó el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986, debemos de partir que es una constitución antropocéntrica o personalista, y de ahí emana un principio fundamental, que es el principio antropocéntrico o personalista. ¿Y en qué consiste este principio? O sea, la primacía de la persona humana, que la mayoría de constitucionalistas le han denominado de esta forma. Consiste que el Estado se organiza para proteger a la persona humana y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Y si nos percatamos, es el texto y la leyenda del artículo 1 de la Constitución. De igual manera, en el preámbulo constitucional se vuelve nuevamente a materializar este principio de la primacía de la persona humana. Recordemos que nuestra Constitución es una Constitución pro derechos humanos, pro persona, que es el Estado el que se organiza para proteger a la persona. Este es un principio fundamental, esencial, para comprender la filosofía, la corriente y la ideología de nuestra Constitución actual, es decir, una Constitución antropocéntrica o personalista, esencial y fundamental. De igual manera, hay otros principios fundamentales y esenciales, como por ejemplo el principio de supremacía constitucional, que la mayoría de autores citan. En este caso traigo a colación al doctor Alberto Pereira Orozco, que en paz descanse, que en su texto, en su libro, cita como uno de los principales principios del constitucionalismo. ¿Y en qué consiste este principio? Que por cierto es elemental y fundamental, que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece en su cuerpo normativo la supremacía de la Constitución. ¿Dónde encontramos este principio? Este principio fundamental y esencial lo encontramos prácticamente en el artículo 44, referente a los derechos inherentes de la persona humana, segundo párrafo, y en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde establece que el organismo legislativo, que los dignatarios deben de observar en el momento de emitir o de decretar una nueva normativa el principio de la supremacía constitucional, para que no haya esa colisión entre la Constitución y las leyes ordinarias. Y por último lo encontramos en el artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde por mandato constitucional se obliga a que los juzgadores deben de observar en sus resoluciones, en sus sentencias, el principio de supremacía constitucional. ¿En qué sentido? En que las sentencias que se dicten no pueden colisionar en ningún momento con la Constitución.
Existen varios principios también, hay algunos que doctrinalmente se le conocen como el principio de inembargabilidad, los principios constitucionales son inalienables, son propiamente de tracto sucesivo, son pro persona, pro derechos humanos, pero diría que dentro de los principales principios, evocando y haciendo la retroalimentación pedagógica que es recomendable, tenemos el principio en este caso el principio antropocéntrico personalista y el principio de supremacía constitucional. Estos podríamos decir que son de los más importantes, máximo en un Estado de Derecho, en un Estado democrático y sobre todo en un Estado constitucional. Muchas gracias, licenciado Galicia. Una excelente respuesta. Como nos damos cuenta, estos principios constitucionales ya nos los describía cuáles son los más importantes, pero no sé si nos puede ahondar o nos puede explicar un poquito por qué estos principios constitucionales son importantes. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto, interesante inquietud. ¿Por qué la importancia de los principios constitucionales? Bueno, podemos ver de que prácticamente la Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema, es la ley fundamental, es la ley de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, podríamos decir que en la Constitución Política de la República de Guatemala es donde se concentran todas las ideologías políticas, económicas también, sociales, culturales de un Estado, de una sociedad, y más que de un Estado y que de una sociedad, desde un enfoque de la antropología social de una nación, principalmente de una nación, que es un concepto mucho más amplio que Estado. Pero bueno, ¿por qué traje esto a colación? Porque también allí se concentran prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, es decir, todas las materias. Por ejemplo, en este caso, al observar el principio de supremacía constitucional que citamos con antelación, debemos de darle validez a todas las garantías y a todos los principios constitucionales, por decir un ejemplo, en materia procesal penal o en materia penal, como cuáles, por ejemplo, darle primacía al principio del derecho de defensa, que es un derecho tan sagrado, por ejemplo, al principio de la retroactividad en materia penal de las leyes, artículo 15 de la Constitución, por ejemplo, el principio de publicidad, que aplica prácticamente para diferentes ramas del derecho, pero en materia procesal penal, que todos los actos prácticamente son públicos, a excepción de lo que las normativas específicas decretan. En este caso, lógicamente, citando el decreto 51-92, que es nuestro Código Procesal Penal, establece las excepciones. De igual manera, podríamos mencionar el famoso principio o garantía constitucional del principio de legalidad, que lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala y que se replica en el artículo 1, 2 del Código Penal y 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal, por decir un ejemplo. Ahora, si nos vamos a otras áreas del derecho, por ejemplo, en el derecho administrativo, encontramos el principio de legalidad en materia administrativa, según el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el principio de juricidad o de juridicidad del artículo 221 de la Constitución, que son sumamente importantes en materia administrativa. Por ejemplo, si citamos los principios en materia administrativa tributaria, nos podemos ir nuevamente al principio de legalidad en materia tributaria, el principio de la no doble tributación del 241, 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que la Constitución tiene varios principios que se desarrollan y tienen su vivencia, tienen su qué hacer y prácticamente el porqué de su existencia en las diferentes áreas del derecho. Por ejemplo, por citar en materia de niñez y adolescencia, encontramos el principio infantocéntrico en el mismo artículo 55 de la Constitución Política de la República de Guatemala, del interés superior del niño. Lo encontramos en el preámbulo de la Constitución, que ya se materializa en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, artículos 5 y 6. Podríamos mencionar en materia laboral, por ejemplo, que es aquí donde nos estamos desarrollando, desenvolviendo últimamente. Podríamos mencionar que hay varios principios en materia laboral, por ejemplo, los que encontramos en el artículo 101, 102, 103 de la Constitución, pero quiero enfocarme a un principio sumamente importante que está en el 106, último párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala,
que es el indubio pro operario, que ante la duda debe favorecer la ley que más favorezca al trabajador. Es decir, que aquí encontramos los pincelazos, los principios, las directrices que deben de observarse en el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿por qué la importancia? Porque son las directrices, son prácticamente las reglas, son los lineamientos que deben de observarse en todo el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la administración de justicia y sobre todo para darle vivencia, darle vida a un Estado de Derecho, a un Estado democrático, pero sobre todo a un Estado constitucional. Muchas gracias, licenciado Galicia. Realmente ha sido una explicación bastante concreta. Creo que lo ha abordado de una muy buena manera y pues los invitamos a que nos acompañen en las próximas sesiones de este podcast. Como les indicaba en la sesión anterior, esta es la segunda y van a ser 21 sesiones que van a finalizar el 31 de mayo del presente año, precisamente cuando se cumpla el aniversario de promulgación de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y los invitamos a que continúen aprendiendo más sobre el derecho constitucional.